Buenas, en el tutorial de hoy vamos a trabajar Proteus. Proteus tiene la facilidad de simular circuitos electrónicos y mostrar cómo se deben de presentar las conexiones electrónicas. Como lo vamos a utilizar en clase, yo voy a utilizar la versión 8.1. Siempre se puede empezar desde New Project desde acá o desde el papel en blanco que aparece al lado de arriba, que es New Project también. Presionamos y esperamos que cargue esto. Bueno, en donde dice Name es el nombre del proyecto que vamos a poner. Entonces vamos a empezar que es el trabajo tarea 2, por decirlo. Presionamos siguiente y acá es en qué tamaño vamos a trabajar, si es A4, A3, A2, A1, A0, el rotulado. Yo les recomendaría, para empezar, como no sabemos cómo es el tamaño del circuito, de los elementos que vamos a utilizar, pues primero utilicemos el default, o decir que no me haga un rótulo. Entonces le presionamos siguiente. Acá no me interesa presionar algo más, sino presiono siguiente, siguiente y termino. Me carga esto y acá es donde vamos a trabajar el elemento. Entonces tenemos estas opciones. El component mode es donde están los componentes electrónicos. Pues aquí al parecer no aparece nada, sino que tienes que buscarlo por P o por L. La L es las librerías que tienes guardadas. Por ejemplo, si lo trabajas en un computador y lo copias esa librería y la pasas a otra librería, este sería lo más útil, esta librería. Después nos vamos en donde dice P, que es para buscar los elementos. Cuando presiono la P me va a salir todas estas opciones. Acá es donde las palabras claves para buscar el elemento electrónico. Aquí están todos los elementos, la lista de elementos electrónicos que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar baterías. La debemos de buscar en inglés. Tenemos varias opciones. Escribirlo así, battery. Nos va a salir 3. Donde dice battery, battery o cell. Yo lo que recomiendo no utilizar battery porque queda como un poquito no presentable. Y lo más recomendable es trabajar con el cell. El cell es una fuente que es la que más se trabaja en circuitos electrónicos, y eso también se puede modificar exactamente con los voltajes que necesito. Recuerden que ese simbolito significa de corriente directa. Entonces la selecciono. También podemos buscar resistencia. ¿Cómo lo podemos encontrar? Con la palabra res, y ahí me aparece esta resistencia. La presiono. Esa la puedo modificar su resistencia total. Normalmente sale con 10K. Otros elementos que podemos trabajar es la bombilla. La bombilla la encontramos con la palabra lamp, que es este simbolito. Se simboliza con este simbolito y la podemos seleccionar. Miren que cada vez que yo hago doble clic sobre la palabra, me va a salir en las herramientas de elementos. Entonces también podemos trabajar con LED. Entonces nos va a encontrar varios LED. Los recomendables son los que dice LED Blue, LED Green. Aquí cuando yo selecciono LED Blue, LED Green, me va a salir apagado. Cuando se enciende aparecen con el color que quisimos poner, pero en este momento está apagado. Entonces podemos seleccionar el blue, el green, el red y el yellow. Entonces le doy a cancelar y yo necesito seleccionar y poner el elemento en algún lado. Entonces nos vamos, por ejemplo, la batería cell. Acá aparece el simbolito que trabajamos nosotros,
que es el de la batería. Cuando presiono con clic derecho me va a aparecer. Ahí lo vemos muy pequeño porque es un elemento que en A4 que normalmente es en default aparece muy pequeño. Cuando nos acercamos con el scroll podemos adicionarlo con clic izquierdo, otra vez lo presiono y ya se me coloca. Entonces estas son las opciones que yo tengo. Tengo la opción de ponerlo verticalmente y también horizontal. ¿Cómo lo podemos horizontal? Pues tengo en esas herramientas puedo cambiar la dirección. Entonces aquí dice rotar con las manecillas de reloj, rotar con el sentido contrario de las manecillas de reloj. Entonces presiono este y mira que ya se cambia de sentido. Para eliminarlo tienes dos opciones. Se selecciona la herramienta, el elemento electrónico con clic izquierdo y clic derecho dos veces, ya se elimina con clic derecho. La otra que trabajamos, la otra forma de eliminar es con clic derecho, me va a salir esta barra de herramientas donde dice Delete Object, podemos eliminarlo. En el caso que necesito rotarlo, aquí están las maneras de rotarlo y en qué sentido. Y esto es para poder modificar el sentido o eliminarlo del elemento. Necesito cambiarle el nombre del elemento, entonces le presionamos doble clic izquierdo sobre el título. Vamos a trabajar, como decir, Vout. Entonces, voltaje de salida. Y aquí, donde dice 1.5 voltios, podemos modificarlo y poner el voltaje que vamos a trabajar. En este caso vamos a decir que 5 voltios. Ahí ya tenemos el elemento electrónico, el componente electrónico. Para colocar otro componente electrónico, ya sea una resistencia, se trabaja igual. Vamos a trabajar esa resistencia que la vamos a trabajar de manera horizontal, la primera. Entonces, siempre que la coloco con doble clic izquierdo, pues, clic izquierdo aparece de color rosado, significa que lo voy a apenas a colocar. Para cambiarle el nombre es lo mismo que hicimos en la fuente. Podemos cambiar presionando R1, doble clic. O también necesito cambiarle la resistencia. Entonces, por ejemplo, voy a trabajarle con 120 ohmios. Trabaja es ohmios. La otra opción es de que si yo le pongo kilo ohmios, que significa 1000, es con K. Si le pongo la K, estoy diciendo que es 120 kilo ohmios. Existen esos tipos de resistencias, pero no las vamos a trabajar. También le puedo cambiar el sentido de cómo va a aparecer esta palabra del 120. Si lo quiero poner horizontal o vertical. Y lo selecciono cualquiera. Yo lo voy a trabajar en horizontal. Para conectar los dos elementos por medio de un cable, puedo seleccionar con clic izquierdo sobre el elemento. Cuando aparece este cuadrito rojo, significa que ya puedo seleccionar, entonces conectar. Entonces lo pongo con clic izquierdo y me voy moviendo tranquilamente por todo el circuito hasta conectarlo. Como sé que él ya lo conecté, cuando ya aparece el otro cuadro rojito del otro elemento y lo presiono otra vez clic izquierdo y ahí ya está conectado el elemento. En este momento el circuito no está cerrado, el circuito en este momento está abierto, pero vamos a trabajar lo que es un circuito mixto. Entonces vamos a trabajar con otro elemento que lo voy a conectar verticalmente. Entonces lo pongo ahí al lado, hago lo mismo que yo les indiqué y lo conecto. Por defecto ya está trabajando 10K, entonces
eso significa que estamos trabajando una resistencia de 10.000. Digamos que vamos a trabajar otra resistencia en paralelo. Lo que es paralelo es de que uno de estos los dos elementos están conectados por dos puntos, es decir, este punto y este punto se dice que es un solo punto, pues porque es un solo cable. Este punto y este otro punto es otro cable, o sea, tiene dos puntos que lo hace paralelo. Puede aparecer que yo tengo una resistencia en otro sentido, pero se vuelve paralelo porque está compartiendo esto y esto. Eso significa que es paralelo a este, es paralelo a este y este paralelo a este. Las tres son paralelos. Entonces por eso es que se le llama que paralelo. Cuando tengo otra resistencia en este lado, significa que esta es en serie, porque está compartiendo un solo punto. Porque esta no es paralelo con esta o con esta o con esta, porque ya este punto se está con otros elementos. La definición de en serie es de que no esté compartiendo ningún punto con otro elemento, sino uno solo punto se está compartiendo entre ellos. Si yo conecto otra resistencia por acá, esto deja de ser serie. Entonces vamos a cambiarle las unidades: 100, 330 y 220. Entonces acá lo primero que debemos de saber es de que primero tenemos que resolver esta o resolver estas dos, pero no puedo hacer que esta resistencia pueda ser paralela con estas dos. No, tener que esperar que resuelva esto, porque esto está en serie. Cuando estamos trabajando en paralelo, lo más recomendable para no haya errores es de que primero realizamos de a dos resistencias en paralelo, porque si cogemos a tres posiblemente tengamos un error. ¿Cuál es la clave de los paralelos? Los paralelos sabemos que trabajamos es que el resultado de la equivalente va a dar menor que la menor, es decir, si este es 100 y este es 10K, la resultante debe dar menor que 100. En serie es la sumatoria, entonces va a dar mayor que la mayor, es decir, esta resistencia va a dar 550. Entonces esa es la primera parte de cómo conectar los elementos. Entonces necesito verificar voltajes. ¿Cómo verificamos voltajes? Los voltajes se verifican con voltímetro. Hay dos herramientas, les voy a enseñar las dos que se pueden utilizar. Primero está en este lugar, en esta herramienta, el voltímetro y el amperímetro. Nosotros estamos trabajando con corriente directa, entonces tenemos que trabajar un voltímetro DC. El voltímetro DC es este elemento. Con este podemos medir el voltaje. ¿Cómo medimos el voltaje de una resistencia? Vamos a decir vulgarmente qué es una resistencia en voltímetro. Entonces, ¿cómo sería para hallar el voltaje en una resistencia? ¿Qué es igual una resistencia con otra resistencia? En paralelo, el voltaje sería el mismo. Entonces, tenemos que ponerlo en paralelo. Entonces, primero lo rotamos. Y acá ya aparece el voltaje. Conectamos en paralelo con la resistencia. Mira que comparte dos puntos. Cabe acordar que esto es igual, pero cuando está en serie se va a repartir el voltaje. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner el voltímetro en la mitad de estos dos o acá. Yo lo voy a poner en la mitad, va a ser el mismo voltaje,
sin importar dónde lo ponga, de estas dos resistencias. Y le coloco a cada una. Muy importante saber dónde va el positivo y el negativo. Si yo lo pongo al revés de esta, me va a dar valores negativos. ¿Por qué? Porque el voltaje, esta barra larga significa el positivo de la fuente. Entonces va a ir por todo este ducto y va a tomar los valores si van a ser positivos o negativos. Si los ponen negativos es que lo estás midiendo al revés, para que lo tengan en cuenta de cómo se debe conectar. ¿Cómo debería ser esta resistencia? Entonces esta resistencia, el voltímetro se debe conectar al revés, como lo hemos hecho por acá. ¿Por qué? Porque el voltímetro, la fuente va a pasar por la corriente y la fuente va a pasar por este sentido. Entonces por eso va a coger el positivo a este lado. Si yo lo pongo al revés me va a dar valores negativos. Para ver la simulación yo le presiono play pause para que lo ejecute una vez y ver el resultado. Y ahí vas a ver que ya dio el voltaje de cada uno. Entonces si hacemos la sumatoria de 2.94 más 2.06 me va a dar 5 voltios, porque estas están entre comillas. Cuando ustedes resuelven estas resistencias y estas resistencias, la equivalente de todas estas va a estar en serie. Después mira que aquí las dos resistencias que están acá, 1.23 voltios en 330 y 220 en .82. Eso significa que el voltaje lo sumo y me va a dar 2.06 de estas dos resistencias. Por eso se dice que cuando resolvemos esta va a dar un equivalente y la equivalente tiene el mismo voltaje de esta. Esto es para lo del voltaje. Ahora también lo puedo utilizar de otra forma. Entonces primero lo tengo que detener porque si no, no me deja modificar. Lo que recomiendo es podemos utilizar también esta corriente, que no necesitamos cortar cables en esta. Pero tenemos que tener en cuenta dónde va la flechita. Si lo ponemos acá, estamos diciendo que la corriente va a pasar en esta dirección. Si yo lo pongo acá, no va a tomar una buena medida porque está diciendo que la corriente no está bajando sino yendo al lado derecho. Entonces va a haber un error. Lo recomendable es girarlo y mirar ese sentido de esta flechita, que me va a indicar en qué sentido va la corriente. Igual que cada una, van a ver, se presiona el play pause y mira que da la corriente del elemento. Esa es una de las tantas formas. Lo detengo primero para poder eliminar o modificar. Esa es una de las corrientes que podemos trabajar. La otra será la corriente que se encuentra en este iconito, que es el DC ammetro. Primero, ustedes saben que la resistencia cuando está en serie, la corriente es la misma. Entonces, como yo dije vulgarmente, el multímetro lo podemos utilizar como si fuera una resistencia. De acuerdo a eso, podemos verificar la corriente y el voltaje como si fuera una resistencia. Y así es más fácil de aprender cómo se debe conectar el voltímetro y un amperímetro. Entonces, eliminamos el cable. Podemos eliminarlo este cable o este cable porque es la misma corriente que va a pasar por ahí. Entonces, bueno, quiero colocar el amperímetro aquí. Entonces, ¿cómo hago? Y me estorba el elemento. Entonces, ¿cómo hago para mover los elementos y no tenga que eliminarlos? Pues lo selecciono con clic izquierdo. Cuando se pone todo totalmente rojo es de que puedo moverlo. Y aquí lo selecciono y lo muevo a mi placer. Entonces acá voy a poner el elemento. Aquí ¿qué pasó? Que quedó encima y no puedo conectarlo bien o queda muy burdo
conectarlo. Lo más recomendable es de que seleccionemos el elemento con clic izquierdo sostenido, seleccionamos tanto el elemento, tiene que cubrir el elemento porque si no, no lo va a coger. Entonces, cuando ya vemos que se puso totalmente rojo este circuito, significa que ya lo puedo modificar a mi placer. Entonces aquí lo muevo cuantas veces quiera para que quede lo más presentable posible. Entonces aquí yo lo conecto el amperímetro y el amperímetro con la resistencia. Normalmente el amperímetro para estas resistencias medir amperímetros es demasiado grande. Lo más recomendable es utilizar miliamperios. ¿Cómo modificar los amperios? Para medir miliamperios, con doble clic izquierdo me va a salir este recuadro en donde dice Display Rank. Presiono en donde dice Amps y busco en donde dice miliamps, que ese es miliamperios, y me va a salir esta unidad, es MA. Profe, ¿por qué me dio 72.3 miliamp y me está dando 0.007? Porque es diferente las unidades. Ustedes saben que un miliamperio es 10 a la menos 3 amperios. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que por eso puede dar el valor muy grande en miliamperios. O a veces es tan pequeño que necesitan pasarlo a micros, que también acá está, microamperios. Entonces, en esa ocasión yo sé que posiblemente me queda bien con miliamperios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los amperios, esto es la corriente total del circuito. Cuando llegamos a una resistencia que ya estaba en paralelo, lo que pasa es de que se va a dividir como si fuera un canal. Entonces, un canal como si fuera como un río. Entonces, como un río se va a dividir en diferentes canales. Entre más grande sea la resistencia, es decir, que el camino que va a tomar esa corriente va a ser más pequeña. ¿Por qué? Porque la resistencia lo que hace es poner más chiquito el paso. Y entre más pequeño sea la resistencia, mayor la amplitud es el canal. O sea que la corriente en la resistencia menor va a dar mayor corriente. Es decir, que la mayor corriente que va a pasar por acá va a ser la de 100. Y eso lo vamos a ver cuando coloquemos el elemento. Entonces necesito modificar esto porque tengo que poner la corriente. Entonces, como lo mismo que yo les indiqué, que seleccionando los elementos, ahí vemos que ya cogimos el voltímetro, el amperímetro, las resistencias y estos cablecitos para poder modificar a nuestro antojo. Y ahí ya podemos hacer la modificación para hallar la corriente de cada elemento. Acá podemos modificar el voltaje, que quede lo más organizado posible. Lo más recomendable es que quede lo más visible para el usuario, para el trabajador que tú le vas a pasar los planos, él pueda comprender y no se demora tanto. Por ejemplo, un técnico, ustedes necesitan hacer el circuito, si ustedes ponen el circuito más enredado se van a demorar más el trabajo y ustedes lo necesitan lo más eficiente. Entonces, entre más claro, entonces debemos de eliminar los cablecitos para conectarle el amperímetro. Seleccionamos cada cablecito para eliminarlo. ¿Qué pasa con esto? ¿De acuerdo? Cuando están en serie, la corriente es la misma, cuando está la resistencia. Entonces, por eso si yo lo coloco acá, o acá, o acá, o acá, va a ser la misma y conectar el amperímetro. Entonces, cuando yo lo conecte, ahí veo que tengo que ampliar esto un poquito más. Lo amplío y acá lo conecto. ¡Tin! Y acá hago lo mismo con esta corriente para este
a estas resistencias. Acá voy a hallar la corriente. ¿Qué pasa? Si yo hubiera colocado esta de corriente acá, me hubiera dado la misma que acá, y la vamos a ver. Pero acuérdense en el sentido de, para poner este elemento así bien organizado, primero tenemos que rotarlo 180 grados. Después le hacemos un espejo donde dice X mirror, que es el espejo, y ahí ya me cambia el sentido, y el positivo y el negativo, y ahí sí ya lo puedo conectar, y ahí me va a dar los valores en positivo y del amperio. Entonces acá con doble clic le cambiamos las unidades. Recuerden que trabajamos mejor en miliamperios. Hay algunas que nos va a salir en 00 porque de pronto están en microamperios. Pero primero lo ponemos en amperímetro, en miliamperios. Y ahí ya está conectado el elemento. Hay que tratar de que no quede lo más junto posible las cosas, que sea lo más fácil de leer. Entonces presionamos play, pause, y ahí ya no va a salir el valor. Mira que la corriente va a dar menor que la menor. Menor que la mayor. Aquí nos dio la corriente mayor que en esta que esta. Y acá, vea que la corriente es 24.5. Cuando yo hago la sumatoria de esto, me va a dar 24.5. Aquí está 20, mira que es la resistencia más pequeña porque no tiene tanta resistencia y puede pasar más electrones. Entonces, esto es la forma de simular y un componente electrónico, un circuito electrónico. En este caso, yo necesito cogerlo como imagen. Este recuadro azulito me indica cómo va a quedar el circuito electrónico frente a un tamaño indeterminado. En este caso, si yo lo imprimo, me va a quedar este espacio. Entonces, y aquí me va a quedar ese espacio. Acá también me va a quedar ese espacio y este también me va a quedar ese espacio. ¿Cómo modificar ese tamaño para poder imprimir esa imagen? Lo que debo hacer es lo siguiente. Debo primero pausarlo, detenerlo, porque no detengo si no detengo la simulación, ¿qué pasa? No me deja modificar ningún circuito electrónico, ni moverlo, ni poner la margen más pequeña. Entonces debo detenerlo. Cuando lo detengo, me voy donde dice System y en Set Sheet Size me va a aparecer lo siguiente: tamaño A4, A3, A2, A1, A0 y el usuario. El usuario es el tamaño que yo quiero ponerlo. Entonces aquí estoy diciendo que me va a quedar más pequeño el cuadrito. Ahí puse, como vamos a ver otra vez, Size, usa. Acá podemos modificar cuando está en 5 in o 3.5 in. Es el tamaño de la hoja para el circuito. Entonces ahí vemos que está quedando un poco pequeño. Entonces vamos a ponerle más espacio. Vamos a ponerle con 6 o 5.5. Lo importante es que dejen el in, porque si borran el in no te va a dejar modificar la página. Entonces ahí ya lo modifiqué un poco. Lo importante es saber que este puntico azulito es el centro de la hoja que estamos trabajando. Ahí no seleccioné todo, por eso no me va a dejar. Si lo quiero que quede con cuadrícula mejor, puedo presionar F2, que tiene más recuadritos. F3 los expando un poquitico. F4 ya es
mucha la diferencia y no va a permitir tanta la modificación del circuito para que quede lo más pulidito y ahí queda un poquito desorganizado. Lo recomendable es trabajar en F2 o en F3. Yo trabajo mucho en F2, pero eso ya es decisión de ustedes para que quede lo más organizado posible. En este momento ahí quedó afuera. Lo recomendable es que vamos yendo guardando porque de pronto se termina borrando todo este circuito. Pues vayan guardando eso. Modifiquemos otro poquito porque no me va a salir un poquito afuera los elementos. Vamos a ponerle 6. Y ahí ya nos quedó centrado. No nos va a quedar con tanto espacio en blanco. Si yo pongo ya a imprimir el dato tal cual como está en este momento, me va a salir con 8, y más menos en cada fuente. Entonces, para que tengan en cuenta que cuando estamos trabajando estos circuitos, lo más recomendable es que lo dejemos en play para imprimirlo, porque si no ponemos en play no va a dejar, no se va a ver cuánto midieron realmente el circuito, y a la hora de ver en las prácticas no van a saber si está bien o no. Entonces primero hay que dejarlo en play. Entonces, ¿cómo hacer para importar una imagen? Nos vamos en File, Export Graphic, Export Bitmap y ahí presionamos. Resolución. La resolución que vamos a trabajar, lo preferible es que trabajemos a toda. ¿Por qué? A la hora de acercar la imagen nos va a quedar muy nítida y la de 100 nos va a quedar no tan nítida y se tiene que alejar más para que se vea mejor. La de 600 desde lejos se ve, desde cerca también se va a ver cada elemento. Entonces lo más recomendable es que trabajemos con 600. Lo primordial es de cuando se va a hacer los colores. Los colores cuando se pone mono es blanco y negro. Y preferiblemente cuando utilizamos blanco y negro, cuando no estamos utilizando ni LEDs, ni bombillos. Cuando estemos trabajando las lámparas y LEDs, recomiendo que sea en 256, que es toda la resolución de colores. Ahí me van a mostrar qué colores utilizamos. Y acá vemos el background. El background es el fondo. Recomiendo ponerlo en blanco porque cuando estemos trabajando en Word o cosas así, el fondo es blanco para que no se vea en la imagen un salto y se vea más presentable cuando vas a entregar un proyecto. Entonces 256 background en blanco cuando vamos a hacer LEDs o bombillos. Mono es en blanco y negro y es el que vamos a utilizar para esta ocasión para mostrar los datos. Entonces acá en donde dice File Name, aquí ponemos donde lo queremos guardar, si en el escritorio o en cualquier otro lado, y le ponemos el nombre que queremos poner a la imagen, digámosle taller, le presionamos OK y ahí está la imagen. Aquí no aparece la imagen, tenemos que ir al escritorio donde dice la imagen que como la guardamos y ahí nos va a aparecer. Mira que queda con una resolución muy nítida, de que cada vez que me acerco no se va a ver tan burdo cuando le pongo los 600. Si no le pongo los 600, esto queda totalmente burdo y no presentable. Y aquí mira que ya salen los datos que estamos trabajando. Lo otro que podemos explicar es cuando necesitamos ya rotularlo, un componente electrónico. Digamos que esto que va en A4, que es la más pequeña de los rótulos. Entonces tenemos que poner A4. Entonces, ¿cómo poner el rótulo? Este paso es un poco burdo, pero es útil a la hora de implementarlo. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto, pero abrimos otro Proteus.
Entonces presionamos New Project, esperamos, no le vamos a poner nombre en este momento, presionamos que siguiente y presionamos donde dice crear un template y acá seleccionamos Landscape, el que necesitamos, el A4 o A0, pues, entre esos. Lo recomendable es utilizar el que estamos utilizando en esta ocasión, que es el A4. Landscape, presionamos siguiente, siguiente y terminamos. Y acá ya me sale el rotulado. Para modificar el rotulado, lo necesario es de que lo hagamos aparte del circuito, porque lo que pasa es de que me va a cerrar los circuitos y a veces me lo borra. Entonces lo recomendable es en una sola página hacerla en blanco y poder modificar esto. ¿Cómo lo modificamos? Vamos en Template, Go to the Master Sheet, y aquí ya me deja modificarlo. Entonces Field Name, el nombre del proyecto, entonces ya lo presiono con doble clic izquierdo, taller. Acá le ponemos lo que queramos. Este es el donde lo guardamos. No es tan necesario ponerlo ahí. Donde lo creamos el proyecto, donde está el proyecto. Eso te dice dónde está ubicado prácticamente donde hiciste el trabajo. By es el autor, lo modificas y aquí te va a decir la hora que lo hiciste, la fecha que lo hiciste, el template. Ahora lo que necesito es copiar este template y pasarlo a otro. ¿Cómo hacer copiar un elemento para pasarlo a otro? Lo seleccionamos con clic izquierdo, que nos salga ese cuadro punteado, para que nos seleccione todos los elementos, que ponga todos los elementos del recuadro en rojo. Y ahí con clic izquierdo, derecho, le seleccionamos Copy to Clipboard. Eso nos permitirá pasar a otro Proteus y hacer la modificación necesaria para ponerle el tamaño que deseamos. Vamos a ponerlo. Entonces con clic derecho presionamos Paste from Clipboard y lo pegamos. Preferiblemente que quede alineado a lo azul, porque si lo deja fuera del azul va a borrar algunas partes. Y ahí hacemos la misma parte, lo mismo que hicimos en lo anterior para imprimirlo. Entonces presionamos Fill, primero lo corremos y le ponemos Fill, exportar graphic, Mimap y vamos donde lo queremos guardar, le ponemos 600, mono y ok. Acá ya vamos a ver cómo quedó la imagen y ahí ya me quedó rotulado la imagen en A4. Cuando lo imprimo me va a permitir hacer la impresión A4 perfectamente. Entonces, para que tengan en cuenta que así es como se debe presentar un circuito electrónico, no tratando de que quede con otra salita aquí el cablecito, dobladez, cosas así, porque no queda presentable. Entonces, para que tengan en cuenta que esta es una de las tantas formas de presentar un circuito.